Hola amigos, este corto video es para hablar de las despedidas en español. Ya hemos aprendido cómo saludar, ahora vamos a hablar de cómo decir adiós en español. Hay una despedida muy corta e informal que usas siempre con amigos y familia que es chao. Chao es una despedida muy común, muy breve y muy fácil de usar. Sin embargo, es muy informal. En situaciones más formales dices, tenga un buen día, le deseo un buen día, que esté muy bien. Son maneras muy formales de despedirse. También están, por supuesto, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, y en España se usa mucho decir hasta otra. Lo que quieren decir es hasta otra oportunidad en que nos veamos. Sin embargo, lo hacen corto diciendo simplemente hasta otra. También dices saludos, porque era frecuente enviar tus saludos a la familia o amigos de la persona que se va para que él lleve tus saludos allí. Entonces se convirtió en una despedida decir simplemente saludos. Hay otras despedidas un poco más locales. Cuando dices, por ejemplo, nos vemos en Antioquia, en Colombia, donde yo vivo, algunas personas para despedirse dicen suerte. No te deseo suerte, sino simplemente suerte, pero el deseo de la persona es que tengas suerte. Se usa como una manera de decir adiós. La palabra adiós en España parece que suena muy definitiva, como que no vamos a volver a vernos. Inclusive cuando se habla de una despedida definitiva se dice esto es un adiós, es algo muy dramático. Sin embargo, yo uso adiós todo el tiempo en mis videos y a veces con mi familia también digo adiós de manera muy coqueta. Lo escuchas en la calle en Colombia, adiós. Entonces, puedes usarlo también en el contexto de Latinoamérica como una despedida normal. Lo más común es decir chao, una despedida formal es hasta luego, hasta pronto, y también es una despedida frecuente y posible decir adiós. Cuando quieres despedirte, muchas veces comienzas a concluir la conversación diciendo, bueno, ya tengo que irme, bueno, me despido, bueno, me voy. Este bueno es una muletilla muy usada para comenzar a concluir la conversación porque ya tienes que partir y vas a decir adiós. Espero que este corto video te haya servido, que lo puedas usar en tus conversaciones en español. Por supuesto, espero que me cuentes en los comentarios cómo te fue con estas despedidas. Y por acá hay un círculo con mi cara donde debes dar clic para suscribirte, darle like al video por supuesto y clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Continuamos aprendiendo español en mi próximo video que habla acerca de cómo presentarte en español. Nos vemos entonces. Adiós.